Normalización técnica y mejora de la calidad. La normalización técnica es la actividad que consiste en elaborar normas técnicas. Las normas técnicas son documentos técnicos que se elaboran para resolver problemas repetitivos. Esto es importante tener en cuenta. Problemas que se repiten y que por ello es conveniente tenerlos descritos cómo vamos a actuar. La norma nos permite conocer qué cosa debemos de cumplir y qué cosa es desviarse de los valores, de los requisitos que tenemos que cumplir. La normalización es un proceso de formular y aplicar normas técnicas, las cuales se obtienen producto del consenso de los participantes socioeconómicos interesados del problema que se trate. Aquí hay un concepto muy importante que es el consenso. Es decir, no se trata de imponer, que el jefe lo impone o la autoridad lo impone, sino que básicamente es un trabajo técnico donde la razón es técnica. Esta actividad se debe llevar a cabo primero en la empresa, es decir, para poner orden en toda empresa, y luego puede ser llevado a nivel de asociación, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, tenemos las normas técnicas ISO, que son normas establecidas para diversos rubros. La especificación es una declaración concisa de un conjunto de requisitos a ser satisfechos por un producto, un material o un proceso. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la normalización? En primer lugar, la simplificación, es decir, cuando tenemos muchos modelos, muchos tamaños, etc., se trata de reducir haciendo un trabajo técnico. Segundo, la comunicación. Tercero, la economía. Cuarto, la seguridad. Quinto, la protección del consumidor. Sexto, la eliminación de barreras al comercio, entre otros. En general, permite una comunicación, un entendimiento cada vez mejor, y yo pienso que es muy importante el que en un documento podamos tener qué es lo que debemos de cumplir y cuándo se está cumpliendo o hasta qué nivel o hasta qué grado se está cumpliendo con requisitos. ¿Cuáles son los principios de la normalización? La normalización es esencialmente un acto de simplificación. Busca reducir el número de modelos de un producto. Hay diversos casos, tanto a nivel empresa como asociaciones, como a nivel país, en donde las variedades, por ejemplo, de envases de muchísimas se han reducido a unos pocos. Es una actividad que debe promover la cooperación de los interesados. Se trata de juntar conocimientos técnicos para llegar a consensos. Esta palabra es fundamental, el concepto en sí, el consenso. Es decir, las opiniones se escuchan y en base a las pruebas de los aspectos técnicos se define lo que va a ir en el documento. La acción tomada por el establecimiento de normas es de selección seguida por su aplicación. Las normas deben revisarse cuando sea necesario. Evidentemente, si hacemos una innovación, un cambio, eso debe reflejarse en la norma técnica. Cuando las características de desempeño son especificadas, se debe incluir una descripción de los métodos de ensayo, con el objetivo de determinar si o no un artículo dado cumple con las especificaciones. Es decir, interesa estar de acuerdo también, no solamente en los requisitos, en las especificaciones, sino también cómo se va a hacer la prueba de laboratorio que nos permite determinar si cumplimos o no cumplimos. Hacer cumplir legalmente las normas nacionales debe considerarse libremente. Es decir, los documentos
técnicos se deben de elaborar y no necesariamente tienen que ser obligatorio cumplimiento. Ya eso lo define la autoridad de acuerdo a lo más conveniente para una empresa, un país, etc. Y pudiera hacer que algunos aspectos sean obligatorios y otros optativos. La normalización en la empresa, que sería lo que fundamentalmente nos interesa el día de hoy. Básicamente es la normalización que debe elaborarse, debe desarrollarse en una empresa. En las empresas hay muchos tipos de tamaños, ítems, materiales, partes y procesos que originan todo tipo de fallas si no se usan normas. Por ejemplo, en los almacenes los inventarios se pueden reducir usando normas, evitando duplicidades, confusiones, reducción de tamaños, entre otros. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 diferentes tamaños de tornillos que utilizamos para nuestras diferentes piezas que estamos trabajando, si desarrollamos un nuevo tipo de producto, la idea fundamental sería que mantengamos ese número de 5 tipos, de 5 medidas de tornillo, no lo aumentemos. Y eso se puede lograr mediante un trabajo técnico, justamente el trabajo de normalización. Inclusive si, por ejemplo, tenemos 30 o 40 tipos de tornillos, puede hacerse el estudio para reducirlo a 5 o 10 tipos. Indudablemente que esa reducción permite pues un ahorro de espacio, de ítems, de trámites, etcétera, porque ya no vamos a tener 30 productos, sino 5 o 10. Cuando se hace el prototipo de un nuevo producto, conviene como parte del desarrollo se incluya la elaboración de la norma técnica. Imagínense ustedes, elaboramos un nuevo producto y cómo vamos a volver a hacerlo igual. Eso está justamente escrito en la norma técnica. Se debe tener su propia norma aparte de la norma nacional. Por ejemplo, las empresas de gaseosas deben cumplir con la norma nacional, pero cada una tiene su propia norma, ya que dichas gaseosas son distintas. Por ejemplo, en color hay unas que son amarillas, otras que son marrones, otras que son naranjas, etc. Entonces cada una tiene que tener su propia norma distinta, igual en el sabor, el gas, los tamaños, etc. Las normas de procedimientos y ensayos son parte del know-how de la empresa. Hay muchas normas que de repente pueden mantenerse reservadas a nivel de la empresa porque es el know-how de la empresa. Y otras pueden ser de libre disposición porque dicen cosas que ya son conocidas por todos, ¿no? Otro aspecto muy importante en el trabajo de normalización es este dilema que se presenta muchas veces entre normalizar y adaptar. Adaptar viene a ser básicamente tomar una norma que ya exista, nacional o de otra empresa, y con base a ella y algunas modificaciones, adecuarlas a nuestras necesidades. La otra posibilidad es empezar desde cero, es decir, elaborar nuestra propia norma. Por lo general, pues, las empresas líderes mundiales son las que hacen su norma desde cero, ¿no? Entonces, pero en general, digamos, depende de muchos factores, el tipo de producto y el tipo de empresa. Las empresas con productos de alta tecnología prefieren desarrollar sus propias normas desde cero. Igual ocurre con las empresas de productos industriales. Las empresas de productos de alto consumo prefieren la adaptación. Por ejemplo, en muchos casos, las industrias de alimentos o de conservas, etcétera, agroindustrias o industrias de minerales. Sin embargo, también puede darse una solución mixta, es decir, unas partes similar a lo que existe ya a nivel internacional y otra parte propia de la empresa.
Las normas técnicas como instrucciones de trabajo. En este caso, es importante entender que todo trabajador debe tener por escrito las principales actividades que debe desarrollar, no solamente el título, sino la descripción. Entonces, por ello podemos decir que todo trabajador debe tener detalle de las actividades que debe realizar y ello debe estar por escrito. En este caso es un procedimiento que también es una norma técnica. Le podemos llamar de otro nombre, pero en el fondo es una norma técnica. Por ello, todo trabajador debe tener por lo menos una norma. Es decir, es evidente que alguien le tiene que decir al trabajador lo que tiene que hacer y eso hay que ponerlo por escrito para que no haya malentendidos. Si varios trabajadores hacen la misma función, obviamente su norma podría ser la misma. Cuando un trabajador realiza diversas actividades, en diversos momentos se pueden requerir varias normas. Por ejemplo, en un banco, en algunos momentos el trabajador atiende en ventanilla, pero en otros está preparando estados de cuenta. Entonces debería tener una norma, instrucción de trabajo para cada situación. Por ejemplo, en un supermercado. En un supermercado tenemos pues que el trabajador a veces está en caja y a veces está en el almacén. Entonces se requeriría instrucciones de trabajo distintas para cada una de estos lugares distintos. Aquí hay un ejemplo de una instrucción de trabajo. Por ejemplo, acá para el personal de limpieza. Dice, recoger todo lo que obstaculice la limpieza. El barrido del suelo de los restos más groseros. Preaclarado con agua caliente 50 a 60 grados centígrados de suelos, paredes, puertas y demás superficies. Limpieza con estropajo del estabilizador, carros y mesas, etc. Y ahí tenemos pues en este caso 11 pasos en su instrucción de trabajo que tiene un trabajador para hacer la limpieza, ¿no? En una determinada empresa. Entonces, el trabajador desde que inicia sus labores ya tiene una orientación y si el jefe le explica lo que dice la norma, mucho mejor. Herramientas para normalizar. El trabajo de normalización, si bien es cierto, tiene muchos aspectos específicos dependiendo del producto, del servicio, de la empresa, su nivel de tecnología, etc. Sin embargo, hay algunas herramientas que son muy útiles y muchas veces se utilizan para normalizar. Por ejemplo, los números preferidos. Son una serie de números seleccionados para ser usados con fines de normalización, con preferencia a otros números. Son valores redondeados de series geométricas, incluyendo potencias enteras de 10, teniendo como razón los siguientes factores. Por ejemplo, acá 5P10 es la simbología de la serie de Renard R5. Otros autores los consideran, igual tenemos acá para 10, ¿no? R10, R20, R40, R50. Otros autores los consideran como grupos de ciertos números que deben ser usados en vez de otros, cuando se trate de normas referentes a dimensiones, áreas, pesos, relaciones o capacidades, entre otros. Acá tenemos un ejemplo cómo se determina el tema de las series de Renard. Este es el señor Renard, francés, fue uno de los primeros en establecer recomendaciones sobre este tema de las series de utilizar. Por ejemplo, acá A por Q, A por Q al cuadrado, por Q al cubo, por Q a la cuarta, A Q a la quinta, y esto es igual a 10A. Entonces Q es igual a la quinta es igual a 10, donde Q es igual a la raíz quinta de 10, y esto obtenemos 1.55. Entonces, acá tenemos, ¿no?, los diferentes factores que se van a obtener, ¿no? Aquí a la 1
empezamos con A, después raíz quinta de 10 a la 1, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Y aquí llegamos a 10A, ¿no? O sea, son múltiplos de 10. Esa es la propuesta de Renard. Entonces acá el primer término sería 1A. El segundo se puede redondear y aquí 1.58, ¿no? Tendríamos 1.58A. Pero acá, por ejemplo, 10. Esto se redondea a 16. Igual, acá 2.5119 es 2.5119A y se redondea a 25. Y así hasta 100. O sea, 10A es 100. Entonces, estos números, dependiendo de cada caso, uno los utiliza para determinar, por ejemplo, los tamaños, los diámetros, los volúmenes, etc. Entonces, esto uno a conveniencia también puede tomar todos una parte o modificar en algo, pero lo fundamental ya está dado. Otros casos conocidos, por ejemplo, son las series 1, 2 y 5, que se aplica a los billetes y a las capacidades. Por ejemplo, tenemos 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles, 200 soles, 500 soles. No tenemos 500 soles. O sea, ahí hay libertad. Pero, por ejemplo, en los dólares igual. 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, ¿no? Y así tenemos para una serie de monedas igual. En las capacidades podemos poner 1 litro, 2 litros, 5 litros, ¿no? Después tenemos la coordinación modular. En la construcción, los números preferidos, uno de los más utilizados son 12, 15, 30 y 60. Y así como en Renard, estos tienen una explicación de cómo se han calculado. Por ejemplo, otro caso es el de los tamaños de papel. Ustedes generalmente utilizan el A4, pero la mitad del A4 es el A5. El doble de tamaño de A4 es el A3, el doble de A3 es A2 y el doble de A2 es A1. Entonces, así tenemos el tema de los tamaños de papel, ¿no? Y todo esto está estandarizado, ¿no? Y, digamos, si uno trabaja de esta forma, esto ya está acorde con el tamaño de la resma, con el tamaño de digamos, el remolque de un camión e inclusive los diferentes containers y con los barcos que transportan. Esto todo está, digamos, estandarizado para poder, digamos, trabajar sin ningún tipo de desperdicio. Otras herramientas para normalizar es la codificación. Es un medio de comunicación que utiliza un lenguaje abreviado propio de la empresa, ¿no? En muchas instituciones, por ejemplo, dirección de personal, entonces ponen DP, ¿no? O sea, con una letra. Y esto, de repente, sus oficios, el año, pueden poner acá, ¿no? Y después, de repente, el número 1 y 2 y así. Esa es una forma simple. Eso también se puede utilizar en la empresa, no solamente en las oficinas, sino también en la producción, en los almacenes, etc. La codificación permite designar un objeto en el sentido más general, que responde a una definición, una palabra corta y generalmente constante, compuesta según reglas particulares usando caracteres alfanuméricos y otros signos. La relación entre objeto y la palabra debe ser biunívoca. A una palabra del código corresponde un solo objeto y viceversa. Un sistema de codificación es dependiente de varios parámetros que son características de cada empresa. Otro caso muy conocido es el de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú, en muchos aeropuertos ponen PE, ¿no? Entonces, igual Colombia, CO, ¿no? Y así otros países, Brasil, BR, etc. Entonces, hay diversos criterios que hay que tomar en cuenta.
La magnitud, por ejemplo, del campo de objetos a codificar y su naturaleza, también dependiendo de la empresa, ¿no? Lo más usado es el tipo memotécnico. Usan letras o cifras que vienen de la denominación de los artículos o sus descriptores. Por ejemplo, FR Francia, GB Gran Bretaña, PE Perú, DE Alemania. Este DE Alemania es del lenguaje, ¿no?, alemán. Principios de construcción de códigos. El primer principio es el de la significación. Hay que asegurarse que la elección de propiedades estables para servir de base a la significación. Por lo general se prefieren los caracteres alfanuméricos, pero los alfabéticos aumentan el potencial de significación. También se utilizan códigos ya normalizados, o sea, si en una empresa ya tenemos un sistema de códigos establecido, lo más conveniente es tomarlo como base y ampliarlo, ¿no?, en vez de crear uno nuevo. La compatibilidad de los códigos. Aquí vemos, dice, cuando se necesitan varios códigos, las diferentes palabras correspondientes a un mismo artículo deben corresponderse de alguna manera. O sea, si ya no se puede evitar hacer un nuevo código, entonces podemos tener 2, 3, pero hay que tratar de integrarlos como un sistema. Los códigos numéricos se pueden emplear para facilitar la memorización y mejorar la eficacia individual, ¿no?, siempre que las listas sean de longitud limitada, ¿no? Hay estudios inclusive que dicen que cuando son muy largos se pierde, digamos, eficacia del sistema de codificación. La denominación de los códigos. Cualquier parte de un código independiente debe recibir una denominación propia, reconocida, única. Es decir, hay que tener pues una norma de codificación dentro de una empresa, ¿no? Y eso lo aplicamos y lo utilizamos en las normas de diferente tipo que hagamos, ¿no? Por ejemplo, un método de ensayo, entonces tal materia prima, y le podemos poner entre paréntesis su código. Entonces, para que no haya confusión de ningún tipo, ¿no? Y así sucesivamente en diversos tipos de actividades. Otra herramienta para normalizar muy utilizada es el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, este es el más aceptado a nivel mundial, inclusive por ISO, y es recomendado, aunque también existe el sistema inglés, que es muy utilizado en los países anglosajones, ¿no?, y en otros países también. Tenemos pues acá las magnitudes básicas, la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, la unidad luminosa, intensidad luminosa. Cada uno de estos tiene su símbolo, ¿no? La unidad básica, su nombre, por ejemplo, en longitud tenemos el metro y el símbolo del metro, una M minúscula. Aquí, por ejemplo, en la masa, M, masa, el nombre, kilogramo, miren ustedes, la K minúscula, y kg, miren, por ejemplo, no se pone el punto, es solo kg. El tiempo en duración es el T, tiempo, el segundo, y se pone solamente S, no es SEG, sino S, ¿no? De igual forma tenemos, por ejemplo, acá el Kelvin, miren ustedes, y el amperio son en mayúsculas. Entonces hay una serie de criterios que se establece por en qué casos mayúscula, en qué casos minúscula, ¿no? Es evidente que aquí el amperio y el Kelvin provienen de nombres de grandes académicos. En mérito a ellos se ha puesto estos nombres y por eso tienen mayúscula, ¿no? También puede haber otros criterios de mayúscula y minúscula. Otro aspecto importante del Sistema Internacional de Unidades son los múltiplos y submúltiplos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los diferentes múltiplos, ¿no? Entonces, y al otro lado, los diferentes submúltiplos, ¿no? Por ejemplo, 10 a la 1 es deca, DA.
pero 10 a la 24 es iota y Y mayúscula. En sus múltiplos, 10 a la menos 1, deci, ¿no? Y D minúscula, solo. Pero 10 a la menos 24, muy pequeño, se llama yocto y es Y, pero en minúscula, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos las diferentes unidades, en todo caso, en todo momento debemos de tener en cuenta las reglas que están establecidas para que se pueda entender en cualquier idioma, en cualquier lugar, lo mismo. Normas de empresa. ¿En realidad una empresa puede funcionar sin normas? Sí, aunque no lo hará muy bien. Tendrá muchas pérdidas, tendrá dificultades, pero es mejor si tiene normas. ¿Hasta qué nivel? Bueno, depende de cada empresa, depende de sus capacidades, su competencia, sus, digamos, criterios de dirección. Pero en general podemos tener normas, digamos, nacionales, normas de catálogo de piezas, de sistemas de codificación, normas de especificaciones. También podemos tener normas de compras, de producción, de control de calidad, por ejemplo, normas de especificaciones y métodos de ensayo, de materias primas, de herramientas. También puede haber normas de productos terminados, normas para el expendio, la venta, normas de los talleres de ingeniería y mantenimiento, y también en otras áreas, por ejemplo, la contabilidad, personal, seguridad. Ahora, no siempre se van a llamar normas, de repente tienen otro nombre, procedimiento, reglamento, etc. Aquí tenemos un formato general de lo que se recomienda, debe tener una norma completa, aunque no siempre las empresas hacen la norma completa, ¿no? Pueden hacer una parte de ella. Por ejemplo, hay un capítulo de definiciones, otro de símbolos, otro de clasificación, otro de condiciones generales, otro de requisitos específicos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, requisitos físicos, químicos, microbiológicos, etc. Y para esos requisitos, aquí hay métodos de ensayo, equipo de ensayo, material de ensayo, procedimientos para ensayo, ¿no? Entonces, este es más o menos el formato general que se puede seguir. Acá hay algunos ejemplos que me he permitido traer de otros textos que les pueden dar una idea, ¿no? En general, una norma debe ser algo entendible, aplicable, que no sea muy abultado y sea simple de entenderlo por el que está haciendo el trabajo. Entonces acá, por ejemplo, una norma de un proceso de pintado, esto está en inglés, pero miren, tiene un esquema de cómo tiene que hacerse, ¿no? Y por otro lado, tiene el detalle de lo que hay que hacer. Pero todo está en una página, muy, muy práctico. De repente, para no dañarla, esta página la ponemos pues con un revestimiento de plástico, etcétera, y hacemos nuestra utilización de la norma, ¿no? Generalmente cuando un trabajador es nuevo, va a requerir pues estar acudiendo a la norma cada rato. Pero cuando ya tiene su tiempo en el trabajo, entonces ya de repente de cuando en cuando nomás la revisa. Pero siempre hay que tenerla presente porque se pueden olvidar, o cuando hay pues debate, discusión sobre si está haciendo bien su trabajo o no, bueno, tenemos justamente esta norma, por ejemplo, de pintado. Aquí hay un ejemplo de la norma para el proceso de elaborar normas de operaciones. Entonces acá se puede ver, establecer el objetivo, estudiar las condiciones actuales, proponerse ideas para mejorar, digamos, establecer el propósito y pruebas de métodos nuevos, estandarizar, incluyendo establecer la dirección de futuras mejoras, implementar los estándares, ¿no? O sea, plan, planear, do, hacer. Después tenemos, por ejemplo, acá, en paralelo a establecer el objetivo,
revisar los problemas concienzudamente. Acá tenemos investigar las formas de alcanzar el nivel de estandarización y conducir las mejoras actividades eliminando el desperdicio. O sea, esto es parte de lo que viene a ser las mejoras, ¿no? Aquí tenemos esta simbología que podemos ver acá usando los principios de, aquí tenemos esta simbología de eliminar, combinar, rearreglar, simplificar, ¿no? O sea, ideas para mejora. O sea que, primero que nada, hay que ser muy observadores y tener cierta práctica para que lo que observamos lo pongamos por escrito en un lenguaje muy sencillo y lo conversemos con el operario. De repente nosotros como ingenieros o como técnicos hacemos el trabajo, pero en coordinación con el operario que está haciéndolo. O de repente solamente el mismo operario y lo propone a su jefe, ¿no? Y entonces no se trata de hacer exactamente lo que es, digamos, la norma de acuerdo a lo que se viene haciendo, sino tratar en todo momento de mejorar y proponer mejoras, ¿no? Entonces a eso se refiere este capítulo que dice ideas de mejoramiento. El asunto está que tenemos que tener documentos escritos muy simples, sencillos, pero que sí sean completos, que sean técnicos y que nos digan lo que es necesario hacer. Y que no solamente lo entienda el más experto, sino también aquel que está empezando. Acá tenemos un ejemplo de norma de materia prima, es decir, nosotros tenemos que tratar de hacer normas de las materias primas principales, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, las materias primas en una empresa de confecciones o una empresa textil, entonces aquí tenemos sus propiedades físicas, resistencia a la tensión, peso por yarda cuadrada, el ancho, el número de hilos, el orillo, etcétera. Entonces las personas que van a compras tienen esta norma y se pueden orientar, ¿no? Entonces esa sería la norma de tela estampada, ¿no? Ahora, pues básicamente tenemos que tener normas, por ejemplo, en esta empresa de confecciones para las materias primas pues que compran para hacer el producto, ¿no? Pero si la empresa compra lápices, por ejemplo, o bolígrafos, realmente es una cosa no muy significativa para, digamos, tener una norma, ¿no? De repente, en general, pues que esté funcionando, probarlo, etcétera. Pero en el caso de una materia prima sí hay que poner los requisitos y de repente después también los métodos de ensayo para comprobar. Acá tenemos una norma de proceso. Por ejemplo, acá una parte de la norma es puesto el procesamiento de preparar una crema. Entonces acá 4.1, preparación de la fase aceitosa, se describe, adicionar, etcétera, continuar, 4.2, preparación de la solución de bórax, y cada aspecto estamos describiéndolo, ¿no? La temperatura, la cantidad, ¿no? El ajuste de temperatura, cuánto hay que adicionar, todo eso, ¿no? Entonces, obviamente aquí está reducido, ¿no? Pero sería esa la tónica a seguir para completar nuestra norma de proceso. Aquí tenemos la norma de producto terminado, puede ser un alimento, pero por ejemplo acá es un tostador. Entonces, especificaciones funcionales. El tiempo de horneado. El tostador debe ser diseñado para hornear una rodaja de cake de aceptable calidad en 28 más menos 3 minutos. La temperatura de la mesa no debe exceder de 150 grados Fahrenheit durante, etc. Las manijas del tostador, la vida útil, la entrega de energía, el termostato. Ustedes pueden ver pues que realmente para hacer normas técnicas hay que conocer del tema, ¿no? Y obviamente ayuda mucho el ver otros trabajos, otras normas y orientarnos. En algunos casos lo más práctico es adaptar las normas, pero también ponerle su propio know-how, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un queso, entonces hay normas de diferentes países, líderes mundiales de cómo hacen el queso, de la competencia, etcétera, que tengamos acceso.
Y esas normas nosotros las estudiamos, no hay que tomarlas al pie de la letra. Por ejemplo, otros países pueden ser muy fríos, muy calurosos, diferentes a nuestro clima. Entonces, sobre esa base de esas normas que hemos tomado como referencia, puede ser una norma internacional, pero ojo, las normas internacionales son para un montón de países, un montón de situaciones diferentes. Entonces, nosotros analizamos la norma y le damos su propio toque característico a la empresa, ¿no? De repente, pues, la cantidad de proteínas en el queso no es tan importante, o si es muy importante, entonces le ponemos más proteína. De repente el color debe ser determinado, característico, propio de lo que busca la empresa y todo eso, ¿no? Y así pues tenemos este tema de las normas técnicas, que yo pienso que es tan importante las normas técnicas, los documentos técnicos, que para trabajar con calidad es muy necesario tener normas de las materias primas, de el proceso a seguir, de los diferentes procedimientos del producto terminado. Y que cada trabajador, por lo menos en producción, debe tener su respectiva norma, que lo oriente y que todo el tiempo debe estar mejorando. Y eso hay que esmerarnos en tenerlo adecuadamente, que sea manipulable, manejable, y no como algo que se lee una vez a las 500, sino todo día, todos los días, todo momento. Muy bien, por favor, no se olviden de, si les gustó, marcar un like, ¿no? Para tener una idea de qué tan bien lo estoy haciendo estos videos. Y por favor también, si pueden poner también, se pueden suscribir al canal de tal forma que pueda tener mayores incentivos para seguir haciendo más videos. Muchísimas gracias por su atención.